Pues tengo un invitado muy especial, en donde va a compartir con nosotros, porque todos nos gusta pues estar degustando algo en estas tradicionales posadas. ¿Por qué las posadas? Y más aquí, que tienen varias capillas, cómo es como lo realizan, a qué se debe esto, porque la historia forma parte importante. Así es que nos vamos a ilustrar y aparte, pues le vamos a agarrar más sabor a las posadas y sobre todo, pues también va a haber consejitos. Buenas noches y bienvenidos. Se encuentra conmigo el profesor Martín Mesa Ladrón Guevara. Gracias. Licenciada, buenas noches, muchísimas gracias y sobre todo al teleauditorio. Muchas gracias por esta oportunidad preciosa porque hablar de las tradiciones es algo que nos mueve, que nos sacude hasta lo más íntimo. Y bueno, estamos por comenzar a vivir una de las tradiciones, otra más de las tradiciones que en Naulinco se viven año con año, que son propiamente las posadas. Es una tradición que bueno, quisiera referirme primero al aspecto histórico, si me lo permiten, porque de allí vamos a partir y recordar quizá un poquito cómo eran antes aquí en Naulinco las posadas y cómo se han venido, ¿por qué no?, desvirtuando quizá un poco, perdiendo quizá un poco, pero afortunadamente el sentido sigue todavía vivo. Y creo que aquí es donde viene lo interesante, porque a lo mejor podemos volver a rescatar aquello que se nos pudiera retomarlo. Eso es. ¿De dónde proviene? Bueno, esto, como tantas costumbres que tenemos todo el pueblo mexicano, pues llega con la conquista. Los frailes españoles, una manera de enseñarnos la religión cristiana, pues fue esta, montando una especie, vamos a decir, de teatro, donde se recuerda el peregrinar de San José, de la Virgen y bueno, de Jesús a punto de nacer. Si vemos la Sagrada Escritura, nos dice que atendiendo a aquel censo que se iba a realizar, pues todo mundo tenía que ir al lugar de origen. Van a llegar a Belén y sabemos que pues San José tiene que andar pidiendo posada porque ya era noche, María ya iba en trabajo propiamente de parto y donde quiera le cerraron las puertas hasta que finalmente encuentra, pues algunos lo describen como una pequeña cueva donde servía de resguardo para el ganado de aquel entonces, algunos borreguitos, tal vez algunas vacas, algún burrito. Y bueno, era una manera de enseñar para los frailes franciscanos, una manera de enseñarles cómo había venido a nacer Jesús. Entonces, bueno, comienzan con la enseñanza, y yo creo que esto echa raíces muy profundas en nuestro país, porque estamos hablando ya de 500 años atrás, porque de allí año con año se comienzan a celebrar. Y curiosamente, aquí vuelve a aparecer otro número, el número 9, el novenario, las 9 posadas para llegar al 24. Que no me voy a volver a meter otra vez con lo prehispánico, que me encantaría, pero bueno, recuerden que el número 9 tiene un significado muy, muy especial. Y bueno, queda la enseñanza, pero junto con esto vienen otras cosas, es decir, no solo es recordar el caminar de José, de María, hasta a este lugar, sino cómo el hombre tiene que aprender, y aquí es donde viene lo más bonito de esta época, que hoy le conocemos como la época de Adviento, de preparación. Se inicia la preparación porque, bueno, vamos a esperar y a recordar la llegada de Jesús, nuestro Salvador, cristianamente hablando. Y bueno, nos comenzamos a preparar, pero ¿cómo debemos llegar a festejar ese nacimiento? Curiosamente, los frailes franciscanos nos enseñaron algunas cosas hermosas, y viene la primera. En las posadas se rompen piñatas. ¿Cuál es el significado de la piñata?
porque ese es algo importante. La piñata, y bueno, voy a hacer antes que nada un pequeño paréntesis, porque probablemente haya muchas personas que pueden o no estar de acuerdo con lo que yo voy a platicar, porque pues nos llega la información de mil maneras, a veces películas, a veces libros, pero bueno, esto yo creo que es lo interesante, ¿no? El hecho de tener muchos puntos de vista. ¿Qué significa la piñata? Aquí se juntaron dos cuestiones, una española y una prehispánica. La piñata original es con una olla de barro. Ojo, una olla de barro. Recordemos que en Mesoamérica era lo que se utilizaba el barro, porque significa el romper una olla de barro, creo que es uno de tantos significados que tiene, que significa abundancia. Yo recuerdo haber asistido a una celebración que me hicieron el favor de invitarme hace muchos años, de una pareja de Oaxaca, donde tuvimos que romper unos jarritos de barro negro preciosos. Y bueno, pasábamos junto a los novios y había que romperlos. Y eso es símbolo de abundancia. De abundancia. Entre más se rompan, más abundancia. Pero, ¿qué hicieron los frailes franciscanos? Decoraron aquella olla de barro con papel brillante, con papel de muchos colores. Y cuidado, porque aquí viene lo más bonito, lo primero. Esa piñata debe de tener 7 picos. Porque bueno, la podemos hacer de 4, de 3, de 5. De los que sean. De los que sean. Pero la piñata original son 7 picos. Estos picos significan los 7 pecados capitales. Y entonces lo que se trató de enseñar es que debemos romper con esa atadura humana como preparación para llegar limpios, para llegar puros al nacimiento de Jesús. Esto fue de lo primero, ¿no? Es decir, rompemos la piñata, es el maligno, son los pecados capitales, y entonces tenemos que hacer los trizas, porque eso es parte de mi preparación. Tengo que olvidarme de la gula, tengo que olvidarme de todos los pecados, porque me estoy preparando para la llegada de Jesús. ¿Qué otra cuestión nos enseñaron? Bellísimas. Bueno, para esto espero que se entienda el por qué al que va a romper la piñata tiene muchos significados, pero uno de estos, el vendarle los ojos. Porque finalmente, mientras vivimos en el pecado, es como si viviéramos a ciegas. Y vamos a dar golpes por todos lados, y el pecado allí va a estar, hasta que de repente alguien logra romperlo, y bueno, una vez de que rompo el pecado, cae la abundancia, la fruta, los dulces, y bueno, empezó a ser motivo seguramente de llamar la atención. La piñata original, sin duda alguna, que tenía pues las frutas, como en este momento la fruta de temporada, que es lo que se acostumbra, ¿no? De hecho, ponerle. Claro, hoy en día, bueno, pues se le ponen artículos diversos, ¿verdad? De la mercadotecnia ha hecho muy buen trabajo en esto. Y estamos viviendo ahora sí que una situación en donde el consumismo, claro, pues nos está consumiendo a todos. Así, ¿no? Es. Pero bueno, finalmente se rompe la piñata, ya no hay esos pecados. Y después venía el quemar un torito. ¿Qué significa? Hay algunos escritos por allí donde dicen que era quemar, todavía en algunos estados del país, pero esto lo hacen, si mal no recuerdo, a principio de año, creo que el 24, donde queman al Judas. El torito, bueno, el torito le hemos dado la forma de torito, pero bueno, es quemar al malo, burlarnos de él, porque bueno, es sabido que el torito, sobre todo aquí en Naulinco, se conserva,
que tiene pues unos cohetes que no truenan, pero los conocemos como buscapiés, y que bueno, pues normalmente los que son muy osados a torear aquellos buscapiés y a brincarle y demás. Era como burlar al maligno. Ya rompí los pecados, ahora me burlo de ti porque sé quién va a llegar. Y quien va a llegar es Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, el torito, eso es lo que significa. Es lo que significa, quemar al malo. Lo vamos a quemar, nos vamos a burlar de él, lo vamos a quemar. Y bueno, ¿por qué compartir? Compartir, se estila el ponche de frutas, se estila quizá un pambacito aquí en Naulinco. Yo me quiero imaginar en aquella época de la llegada de los españoles, un compartir tal vez de aquel chocolate riquísimo que hacían con la masa del maíz que hoy le conocemos como champurrado, riquísimo, porque es decir, ya logré vencer la tentación, ya logré vencer al malo, ahora en mí hay fiesta. Y como en mí hay fiesta, entonces comparto esa alegría en darle de comer, en darle de beber a todo el que ha llegado. Y bueno, pues esa tradición llega, se queda, echa raíces. En otros países probablemente también realicen las posadas, pero no con el arraigo que ha tenido en nuestro México. En nuestro México llegó esta tradición para quedarse. Y el caso nuestro, pues es un caso sumamente especial. Es un caso que, bueno, voy a tratar de describir un poco aquellas posadas que yo recuerdo tal vez de niño, y sé que en este momento hay personas que algunas cosas las vamos a coincidir, a lo mejor se me van a escapar muchas, y les pediría que pues primero una disculpa y si no que nos llamen para recordarnos. Al 821-5305 por cualquier réplica, ¿no? Correcto. Que muchas veces lo que acontece es que, bueno, las fuentes de información son diversas. Así es. Y bueno, yo lo sé de un estilo y otra persona me dice de otro estilo. A mí me pasó mucho esto cuando llegué a Naulinco. Era como que cada quien tenía su propia historia, ¿no? Y sí, a veces se coincidía y a veces se difería, pero sí era inmensa esa diferencia. Así es que, bueno, aclarando lo anterior, esperamos, en caso de que alguna duda exista, o si ustedes tienen información, nos marquen al 821-5305 y continuamos para que nos sigan relatando esto que está muy interesante. Se me ocurre pensar, y bueno, aprovecho para enviarles un saludo con el permiso de Cable Costa, a don Ismael Sánchez allá por la zona de Mundo Nuevo, a mi viejita doña Gloria, a Socorrito, a la familia Cárcamo, porque me lo pidieron, nos manda un saludo, con todo gusto a todos los hermanos Cárcamo, de verdad un agradecimiento por todas sus palabras, a Socorrito, y a todos, a toda la familia Cable Costa. ¿Cómo eran antes las posadas aquí en Naulinco? Tengo todavía el recuerdo porque, bueno, pues niños, pero ya no tan niños. En aquel entonces se organizaban las posadas por gremios. Es decir, la primera posada no era en los barrios como hoy la vamos a vivir otra vez este año, que por cierto la primera está muy cerquita de las instalaciones de Cable Costa porque es la Capilla Azul. Nos toca aquí el día... Inauguramos el miércoles. El miércoles. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, en un primer día le tocaba, se me ocurre como ejemplo, a los señores carniceros, otro día eran los señores panaderos, otro día eran los señores curtidores, en fin, era por gremios. Se organizaban, cooperaban como ellos quisieran, y bueno, pues normalmente de alguna capilla salía la procesión para llegar a la iglesia. Era muy común invitar a un jovencito, a una señorita, vestidos a usanza de aquel entonces, San José y la Virgen, traerlos en el burrito, llegar a la iglesia, se rezaba el rosario y bueno, se cantaba toda la letanía, se pedía la posada cantando, un coro de señoras que yo recuerdo con unas voces privilegiadas realmente,
a las que recuerdo, de verdad tengo aquel recuerdo muy, muy grato, y se pedía la posada. Pero ¿qué pasaba después? Aquí es donde venía quizá lo emocionante, lo bonito. En la cancha de básquetbol era donde se tendía una reata gigantesca de la torre hacia uno de los árboles, y allí se rompían las piñatas. Era ahí en plena cancha donde se rompían las piñatas. Y bueno, ya se podrán imaginar la chiquillería, corriendo tras de la naranja, el tejocote, en fin, ¿no? Ese era el sitio asignado. Asignado, era la cancha. Pero ¿qué pasaba? Y aquí es donde viene algo que, insisto, yo recuerdo con mucho agrado, porque recuerdo a una banda de música. Entre ellos, bueno, muchas veces mi papá, que en paz descanse, pues era músico. Él tocaba y con todos los señores, en algunas ocasiones era en las graditas donde se sienta el público para ver los partidos de básquetbol, o cuando el clima no lo permitía era en el portalito, donde conocemos como el portalito. Y mientras las piñatas estaban, la música tocaba, y lo interesante era que, bueno, los pasodobles y demás venían cuando encendían el torito. Y el torito corría en toda la cancha, en todo el atrio de la iglesia, la plazuela, quizá la primera de Apolinar Castillo. Y bueno, la chiquillería era algo grande, ¿no? Para burlar a aquellos buscapiés, y pues era la alegría. ¿Qué más había? Porque esto sí lo voy a enfatizar de manera muy clara. Había mucha alegría, había cuetitos. Como niños, era un cuetito pequeñito, de color moradito, yo lo recuerdo de color moradito, que por lo aventaba uno y tronaba, que a lo mejor mero la gente ni lo oía. Eso era todo. A lo mejor alguna palomita, como les decíamos nosotros, que son como un triángulo, pequeñitas. Normalmente todo mundo en el rosario llevaba una vela, y yo lo recuerdo porque la travesura de chiquillo era tremenda. Llevar la vela, y comprábamos lucecitas que medían, no sé, unos 10 centímetros, 15, y aprender las lucecitas cuando se andaba cantando la letanía. Y digo la travesura porque se acababa la velita y era atravesar la vela, ¿no? Y acababa toda llena de agujeritos. La luz, el significado tan hermoso de la luz, que es lo que viene, Jesús. Esto quizás sigue la lucecita, pero no entendemos muchas veces el porqué de la luz. Pero ¿qué sigue ocurriendo? Pasan los años. Esto era una algarabía para todos los niños. El ir a ver la piñata, el romper la piñata, quizá el comprar aquellos 5 o 10 centavos de cuetitos, que repito, no había más, y esperar a corretear al toro. Pasan los años, algunos sacerdotes pues se fueron de Naulinco, como ocurre en todos lados. Llegan algunos otros sacerdotes, y yo creo que fue un gran acierto el hecho de decir: tenemos tantas capillas, que en aquel entonces eran 9, pues ¿por qué no cada posada que esté en una capilla, que salga el misterio, la procesión de la capilla, que llegue a la iglesia, rezamos, cantamos, y que regrese la procesión a la capilla, y que todo el barrio se involucre con la fiesta? Yo siempre lo he considerado muy atinado, porque nos involucró a todo Naulinco en aquel festejo, porque bueno, quizá mucha gente veía pasar la procesión, pero ya no venía a la iglesia porque hacía frío, porque la lloviznita típica, en fin. Se comienza a hacer de una manera hermosa, porque ya lo recuerdo siendo más jovencito, donde yo recuerdo haber visto en el barrio donde nací
el barrio de Apolinar Castillo, el barrio de La Gloria, por la capilla de San Isidro, casi en cada casa había piñatas. Y esperaba que llegara la procesión, que se pidiera la posada, y después era romper la piñata. Y después, obvio, los toritos. Y después el compartir aquel ponche, aquel cafecito, con toda la gente que ahí se reunía. Una armonía, créanme que yo la sigo recordando con tanto cariño, porque tengo las imágenes muy grabadas, de ver cómo venían en aquel burrito, y si no había, bueno, pues el misterio en hombros de algunas damas, de algunos jovencitos, y ver al barrio lleno de júbilo, de alegría. Es como lo recuerdo y es como se hacía. ¿Qué ha pasado? Aquí es donde yo siempre sostengo, y creo que no debemos quedarnos cerrados, de que los tiempos cambian, las sociedades evolucionan, el mundo tan disparatado que vivimos actualmente, tan vertiginoso, a una velocidad que increíble, va marcando parámetros de cambio que son totalmente inesperados. Totalmente. Nos ha llevado a ver las cosas quizá diferentes, pero yo le atribuyo todo este cambio, siguen siendo en los barrios, tan es así que, bueno, decíamos hace un momento, pasado mañana nos toca por esta zona. La capilla azul, sí, la capilla azul. La Cruz Azul. La Cruz Azul. ¿Por qué Cruz Azul? ¿Es azul o cruz azul? Es que, bueno, está adornada, pegada, yo creo que a eso se debe, con mosaico de color azul, y todo el mundo la identificó como la Cruz Azul. Como la de Revolución, yo quiero imaginar por el color verde, la Cruz Verde. La Cruz Verde, San Isidro, bueno, pues es la imagen que allí se tiene, San Isidro, y así se fueron identificando todas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha sucedido el día de hoy? Con tristeza lo digo, repito, a lo mejor mucha gente no coincida conmigo. No quiero decir que tiempos pasados sean mejores, jamás. El mejor tiempo es el que nos toca vivir. Totalmente de acuerdo. El mejor tiempo es el que Dios nos regala todos los días. Para mí este es el mejor tiempo. Pero sí recordamos con mucho agrado, o por qué no, con cierta nostalgia, las cosas que se nos han estado queriendo escapar. Y que bien valdría la pena, ojalá, y todo el teleauditorio allá en casita, escuchara este comentario hecho con todo el respeto del mundo, porque todos podemos hacer algo desde el interior de nuestra familia. Claro, hay que platicar mucho, ¿no?, con todos los integrantes de la familia, y creo que lo que van a mencionar a continuación, pues es algo que ya es muy común que la gente lo exprese. Claro. Los que dicen, bueno, yo voy un ratito y después mejor a mi casa. Ok. Y esto que, bueno, créanme que no lo había yo platicado con la licenciada, pero creo que coincidimos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sale de la capilla, se llega a la iglesia, se reza el rosario, y hasta ahí todo pareciera igual que antaño. La mayoría de personas, se acabó el rosario y en un espacio se disgregan y se regresan a casa. ¿Por qué? Porque tristemente hoy los muchachos, y lo digo así, incluso niños, creen que la posada es una guerra de cohetones. Es una guerra de lanzarnos buscapiés, palomas. Ha habido ya algunos accidentes, lamentablemente. Ya quien sea, Sí, ese es el problema. Sin respeto, a veces ven a una persona que hasta lleva su bastón y correcto, al mismo que le ponen los que más pueden. Y entonces yo me atrevo a hacer este comentario y dije, ¿por qué la familia? Es cierto, como niño tal vez lo hice en comprar esos cuetitos que no lesionaron a nadie,
que mero ni tronaban. Pero yo veo a niños, por curiosidad, la Secretaría de la Defensa ha decomisado ya toneladas de explosivos de esta naturaleza apenas, y no hemos comenzado. Pero por curiosidad he pasado a preguntar en los puestos. Es increíble lo que cuesta una bomba, no sé qué nombres tengan. Pero yo creo que hay muchachos, hay niños que en una noche de estas se gastan arriba de 100 pesos, ojo, de 100 pesos, en quemarlos, en quemar el dinero, probablemente hasta lesionar. Y bueno, yo creo que aquí es donde llega... Y que tengan cuidado también ellos, ¿no? Por Porque supuesto. En una de esas, pues también pueden salir lastimados, esa es la situación. Y entonces llegamos bueno, yo he llegado a esta conclusión. Si todos cooperáramos en casa, primero no lo compres, y comenzar a decir no lo compres, pero ese decir no lo compres es a lo mejor no darte el dinero, porque bueno, ahí radica quizá un joven que ya trabaja, bueno, él es dueño de su salario, pero a lo mejor un niño lo compra porque te doy. Y a lo mejor hay lucecitas que ahora avientan, que ahora seguimos prendiendo, que no dañan a nadie. Pero cuidado, porque esto es lo que ha ocurrido. Sigue habiendo piñatas, tristemente se tienen que romper a la carrera, porque a veces llegan dos grupos antagónicos y uno le lanza al primero, el primero al segundo. Cuidado. La gente se va a su casa, se encierra en su casa, y hemos perdido aquello. Primero, porque yo creo que no sabemos el sentido. Y segundo, porque creemos que esa es la posada. Arrojarnos cohetes, arrojarnos buscapiés. No, la posada es acabar con el malo, prepararnos para el nacimiento de Jesús y convivir con mi gente, en este caso mi barrio, los vecinos, los amigos, o a lo mejor voy a visitar al amigo. Claro. Y entonces esto es donde ha venido en los últimos años a una guerra de casi puedo decir petardos, ¿no? Tremendas, que ha hecho que la gente o no asista o llegue a la casa de algún amigo y allí adentro le inviten, ya no afuera como era antes, sino que a lo mejor ahora adentro pasa, tómate un ponche, tómate un cafecito, y la gente lo hace con el mismo gusto. A lo mejor no conozcamos el origen, pero la tradición continúa. Entonces yo creo, estoy convencido de ello, de que en la familia podemos hacer mucho. Si empezamos a hacer que nuestros niños, nuestros jóvenes tomen conciencia. A lo mejor si vas a arrojar un cohete, pues espera que no haya gente para que no la lastimes, ¿no? Si tanto es el gusto de quemar ese dinero, ¿no? Ok, quieres comprar aquellos cohetes que ahora hasta luces echan y no sé cuántas cosas más. Bueno, hazlo, pero en un espacio donde la gente no se moleste. Ahora, el torito. El torito es la tradición. Y en el torito se quedan la gente que quiere. Porque finalmente yo lo puedo ver de una esquina, veo que se acerca y me voy lejos, me retiro. Eso es parte del origen, pues, de la posada, con un significado enorme, que ya lo comentamos. Entonces, el torito ahí está, y tiene buscapiés para que tú corras y brinques y seas temerario en ese sentido. Del juego. Claro, pero finalmente, esos cohetones, yo desde hace algunos años con los muchachos les he insistido mucho, no quemen su dinero, mejor cómprense un dulce, cómprense una torta, cómprense un refresco, pero no lo quemen, y menos arrojándoselo a donde hay gente, donde hay señoras, donde hay niños. Pueden lastimar a alguien y lastimarse ellos. Claro.
Y entonces, bueno, esto es de donde surge el proceso de evolución que ha tenido. Hoy en algunos lugares es bonito ver que hay música, que la gente baila. Recordemos que esa es la finalidad, la alegría. Debemos estar contentos, vamos a recordar el nacimiento de Jesús, pero que no por culpa de alguien, aquel ratito de baile, aquel ratito de música, aquel ratito de convivencia, se termine. Repito, es mi punto de vista y creo yo que el origen quizá más profundo está en la familia. Entonces, bueno, tenemos, créanme que por eso dije al principio, esta es una bellísima oportunidad que me regala licenciada Cable Costa, porque yo tenía muchísimos años de querer platicar esto, porque sé que en familia podemos rescatar muchísimas cosas, y esta es una de ellas. Estamos a punto de perder una tradición. Hay gentes que dicen, no, mejor yo mi posada, yo la hago en mi casa. Sí, se van separando, se van haciendo más apartados, porque la gente sí tiene temor. Y yo también, desde hace ya varios años, Claro. que esto, alguien ya lo había estado comentando, la gente es lo mismo que te dicen, vas a la posada un ratito y a mi casa. Claro. Entonces, por ahí, papás, ojo, ¿dónde están en este momento sus hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Con quién andan? Supervisión. Porque bueno, ahí está. Y la Esa es la labor plática, de los papás, exacto, ¿no? y la plática con ellos, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, no te doy dinero, discúlpame, y bueno, si tú ya te lo ganas, no lo quemes, no lo malgastes. Ve, diviértete, tómate el ponchecito, cómete lo que te obsequien. Y si no te obsequian nada, pues ves y disfruta. Te gusta, eres temerario y te gusta correr, espera que prendan el torito, pero disfrútalo de otra manera. Yo creo que Naulinco es una riqueza enorme en cuanto a estas tradiciones que nos siguen haciendo un Naulinco unido. Si logramos rescatar lo que los jóvenes en un momento dado todos estamos haciendo porque estamos inmersos como comunidad, yo les quiero asegurar que Naulinco va a recuperarlo. Claro, con un proceso de evolución social, porque esa no la podemos detener. La sociedad cambia, pero ojalá siga cambiando y siga cambiando para bien, porque la cultura y la tradición es lo que nos mantiene como mexicanos. Es lo que nos identifica. Así es. Y en este momento vamos a una breve pausa y les quiero comentar por allá quien está en casa. Si usted se quiere ganar un pase totalmente gratuito para ir a Gotcha, marque al 821-5305. Regreso. Y bien, amigos, ya de regreso, mire, tengo aquí una llamada, la cual agradezco de antemano. Llamó el señor Mario Guzmán Hernández, que está de acuerdo con el maestro con lo de los cohetes, ya que de tanto cohete ya no se puede ir a disfrutar la posada. Gracias, señor, muy amable. Y en estos momentos, pues, el primer boleto ganador de Gotcha es para Gastón Ricardo Márquez, mañana en horario de oficina, para hacerte entrega de tu boleto de Gotcha. Y en este momento, amigos, pues yo le quiero dar las gracias aquí a mi invitado, que vino a compartir con nosotros, y qué buen punto que tocó esto, porque creo que ha sido una exclamación general, porque mucha gente lo comenta, pero bueno, no se ha hecho nada al respecto. Esperemos que sí, que se haga un poquito más de conciencia y que todos los papás, pues, al pendiente de nuestros hijos, como debe de ser. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues estaremos comentando de otros puntos más adelante y les estaremos informando aquí al teleauditorio de Cable Costa. Licenciada, muchísimas gracias a Cable Costa, de manera especial a este espacio tan importante de su noticiario. Yo vengo a robarles este tiempo Para precioso, nada. pero creo que es necesario hacer conciencia, tomar conciencia, ser consciente
de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que estamos perdiendo. Y bueno, yo le agradezco a usted, a todo el staff que tan gentilmente nos reciben cada vez que estamos aquí, pero sobre todo a todo el teleauditorio. Mario, le agradezco mucho el comentario y a todos los demás que hoy no llamaron, pero que yo sé que están haciendo esta reflexión junto con nosotros. Somos un pueblo, no por el título, pero somos un pueblo mágico, envuelve a cualquier persona. Repito, no por el título, sino por la magia que encierra Naulinco. Entonces, pues vamos a cuidarlo, vamos a conservarlo, pero además de esto vamos a conservar nuestra salud y vamos a rescatar aquello tan hermoso que es el acercarnos a Jesús, el vivir con alegría estas fiestas, el hacer que nazca realmente Jesús en nuestros corazones, y yo les aseguro que viviremos unas fiestas más bonitas, unas fiestas con más entregas. A todo el teleauditorio, muchas gracias, licenciada, encantado de estar con ustedes aquí en Cable Costa. No, pues muchísimas gracias, y amigos, pues hay que realizar ese gran objetivo que es la temporada navideña, y en especial pues lo que vamos a recibir en la noche del 24 de diciembre. Que sigan ustedes disfrutando del menú de Cable Costa, y el día de mañana, si Dios me presta vida, por acá estaré con ustedes a la misma hora. Hasta pronto.